para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 19. Recuerde que seguimos esta serie que estamos los últimos domingos de cada mes viendo a Jesús en cada libro de la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, ver a Jesús en el libro de Deuteronomio. Cuando todos tengan Deuteronomio 18, versículos del 9 al 19, deme un fuerte amén. Así dice el Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, de poder predicarla. Gracias por el privilegio de poder estar acá, Señor, reunido con mis hermanos. Te suplico, Señor, que me uses, que sea yo un instrumento en tus manos. Te ruego, Padre, que perdones mis pecados, que mis pecados no estorben. También te ruego por los hermanos acá reunidos, Señor, que nada estorbe este tiempo, que prepare su mente y su corazón. Por los hermanos que nos ven a través de las plataformas digitales y los amigos, prepara su corazón, Señor, prepara su mente, para que también puedan recibir esta palabra, que seamos tierra fértil, Señor, donde esa semilla de la palabra va a caer y pueda germinar y pueda crecer y pueda dar muchos frutos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título de este sermón es: Dios promete un profeta como Moisés. Y quisiera darle un poco del contexto de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa segunda ley, y en efecto el libro es una repetición, es una actualización de las leyes dadas previamente en el monte Sinaí. A través de estos sermones, Moisés exhorta al pueblo a la fidelidad del pacto con Dios, prometiendo bendiciones por la obediencia y amenazas de maldiciones por la desobediencia.
Este libro se sirve como un llamado a una nueva generación de israelitas para que no cometan el mismo error que sus padres. Este es como la preparación para la entrada a la tierra prometida, para la tierra que van a recibir. Entonces Moisés les está diciendo cómo deben de vivir, cómo tienen que comportarse cuando reciban esa tierra. Deuteronomio nos narra cómo Moisés enseñó la ley a esta generación tras 40 años de peregrinaje por el desierto. Y como parte de la instrucción que Moisés está dando a esta nueva generación de israelitas, él está diciendo que Dios va a levantar un profeta y que a él deben de oír. Israel está al borde de la tierra prometida y Moisés les presenta dos caminos. Uno, el camino de la abominación, imitando las prácticas ocultistas de las naciones paganas. Y dos, el camino de la revelación divina, confiando en el profeta de Dios que vendría. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos enfrentado tentación al buscar una solución rápida a nuestros problemas? Cuando nosotros estamos preocupados, cuando estamos en medio de cualquier dificultad, la aflicción muchas veces nos lleva a buscar en lugares equivocados. El miedo al futuro, el miedo a lo desconocido, el querer tener el control sobre nuestra vida, sobre las cosas que pasan a nuestro alrededor. Muchas veces nos puede llevar a poner nuestra confianza en una fuente que no es Dios. Y específicamente eso es lo que le está diciendo Moisés al pueblo. Que cuando estén allá, que no comiencen a ver y a practicar lo que otras naciones hacen, sino que siempre vayan a la fuente de vida, que vayan a la palabra de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo de la tecnología y que en parte es buena, pero también tiene sus cosas malas. Y muchas personas ahora en día, cuando lo último que ven antes de dormir es su teléfono. Se acuestan con el teléfono en la mano viendo que las noticias del mundo, cómo está por aquí, cómo está por allá. Y lo primero que hacen al despertarse, al abrir sus ojos, es también el teléfono. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las cuentas del banco? ¿Cómo está la gente allá en El Salvador o del país que usted sea? Lastimosamente vivimos de esa manera. Y eso nos lleva a poner nuestra confianza en lo que nosotros pensamos. Es decir, bueno, si las cosas están bien, entonces voy a estar bien, todo va a estar bien. Es fácil, hermano, caer en eso. Con estos problemas que se están dando acá en todos los Estados Unidos de la migración, es fácil estar uno pendiente en el teléfono. ¿A dónde están? ¿A dónde andan? ¿Por dónde andan? ¿A dónde van a venir hoy? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se irán a ir mañana? Y es fácil caer en eso. Pero el Señor, a través de su palabra, nos llama a poner la confianza únicamente en Él. Mi hermano, yo he sido muy confrontado esta semana. Cuando estoy leyendo, cada vez que estoy leyendo, digo, es como si Dios me dijera con su palabra, entendé, cabezón, entendé. Porque uno a veces, hermano, el querer tener todo bajo control, lo quiere llevar a uno a pensar, no, pero si yo tengo esto, yo creo que yo estoy bien. No, pero si usted tiene esto otro, entonces usted está bien. No, mi hermano, si usted tiene a Dios entronado en su corazón, pase lo que pase, todo va a estar bien. Así que tenemos que nosotros no
tomar en cuenta ni hacer esas prácticas. ¿Cuántas personas no están esperando el horóscopo? Y me atrevería a decir que cristianos ponen atención al horóscopo. Me atrevería a decir que cristianos ponen atención a esas teorías de conspiración, a esas predicciones. Ahora con eso de las redes sociales está una cuestión que los Simpson predijeron en una de no sé qué. Y la gente, no, si ellos dijeron. Solo dijeron hace no sé cuánto tiempo. Va a pasar eso que dijeron los Simpson. Entonces, ¿en qué está confiando? ¿En Dios o en las predicciones? Porque la palabra de Dios dice aquí en el texto que acabamos de leer que Dios abomina todo ese tipo de prácticas. No debemos de prestar oído a eso. Pero alguien podría decir, no, pero eso fue allá en aquel tiempo, todo eso ya pasó. No, mi hermano, esas cosas siguen todavía, se siguen practicando, quizás con otros nombres, pero todo eso lo seguimos viendo nosotros hasta el día de hoy. Isaías en el capítulo 8, versículo 19 dice, ay, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Dice, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán los muertos por los vivos? Isaías está exhortando a un pueblo que estaba cayendo en ese problema y estaba consultando muertos y adivinos. Mi hermano, no nos corresponde a nosotros conocer el futuro. ¿Sabe cuál es la invitación bíblica? A vivir día a día, porque cada día trae su propio afán. Mateo capítulo 6, versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Mire, dice, no os afanéis por el día de mañana. Si lo pusiéramos literal, mañana, pero nosotros no solamente nos afanamos por mañana, sino que estamos pensando en la otra semana y también estamos pensando qué va a pasar el otro mes. Y el Señor dice, no te afanes, no vivas de esa manera. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio mal. Piensen en esto, hermano. Por más que nos preocupemos, por más que tenga interés en conocer lo que va a pasar mañana, nadie tiene poder para cambiar lo que Dios ha decidido hacer. Nadie puede obstaculizar lo que Dios ha dicho que va a pasar. De manera que no hay sentido. Isaías 14, 27, la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado. Y luego hace una pregunta, ¿quién podrá cambiar sus planes? ¿Quién? Cuando levante su mano, ¿quién la podrá detener? Nadie. Así que si alguien tiene miedo al mañana, si tenemos miedo a lo que va a pasar mañana, lo que le puedo decir en esta mañana es, valga la redundancia, confíe en Jesús. Él conoce lo que va a pasar mañana. Él ya sabe lo que va a pasar mañana y el día después de mañana y todos los días. ¿Y sabe qué? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que eso es suficiente, no estamos solos. Vamos a nuestro texto base. Quisiera compartir esta mañana 3 puntos. Un mandato a rechazar las prácticas de las naciones paganas. Número 2, la promesa de un verdadero profeta. Y número 3, Jesús, el cumplimiento de esta profecía. Un mandato a rechazar las prácticas de las naciones paganas, nuestro primer punto. Deuteronomio 18, versículos del 9 al 11. Cuando entres a la tierra que Jehová
tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. La primera exhortación es: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El hombre, su tendencia natural, esa curiosidad natural en el hombre, el deseo de querer saber qué va a pasar. ¿No le ha pasado a usted que le dicen: te voy a contar algo, pero después? No, contame ya. Porque es curioso, el ser humano es así, es curioso. ¿Para qué me dijiste? Ahora contame. No. Y entonces ese deseo lo puede llevar a querer saber qué es lo que va a pasar. Pero el Señor dice: ustedes no van a aprender esas cosas. Ustedes no van a experimentar todo eso. Y Dios sabiamente ordena a su pueblo a evitar completamente ese tipo de experiencia. Todo lo que usted ve en el versículo del 9 al 11. Porque los cananeos, como parte de su culto al dios Moloch, hasta quemaban niños, quemaban a sus hijos. Y Dios prohíbe todo ese tipo de prácticas. Y les prohíbe también imitar todo tipo de adivinación. Él les ha hablado en esos versículos todo lo que no deben de participar, no se deben de involucrar, no deben de aprender. Y todo eso lo vemos nosotros en nuestro tiempo. Usted va caminando por cualquier ciudad y usted ve un rótulo luminoso ahí que dice: le leemos su mano, le leemos las cartas, lee el tarot, que no sé qué, y anuncios en la radio y anuncios en la televisión. En una encuesta decía de un negocio de las cartas del tarot que no sé cuánto tiempo había logrado más de 1 millón de llamadas en un corto tiempo. Imagínense cómo está la sociedad en la que nosotros vivimos. Sigue haciendo eso de tal manera que nosotros tenemos la advertencia aquí en Deuteronomio. ¿Cuántas personas no tienen un sueño y de repente están: quisiera saber, que alguien me diga qué puede significar ese sueño? Pero el Señor dice: no. Apártate de todo eso. Mire, el texto es bien claro, dice que Dios abomina todo aquel que practique esas cosas. No dice que Dios abomina esas prácticas, al que practica esas cosas. Porque hoy está de moda esa falsa enseñanza que dicen: Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Mira, aquí claramente dice que Dios aborrece, abomina. ¿Y sabe qué quiere esa palabra abominar? En la Nueva Traducción Viviente la traduce como: es detestable delante de Dios una persona que practica ese tipo de cosas. Mire lo que dice versículos 12 al 14. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y aquí viene un llamado: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Integridad es lo que pide el Señor. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mire, hermano, nosotros no podemos minimizar esto. Dios no lo minimiza, Dios no lo toma a la ligera. Él es enfático en dejarle saber a su pueblo que a causa de estas cosas viene juicio, y todas estas naciones paganas fueron exterminadas por ese tipo de prácticas.
Y Dios no pasa por alto porque sea su pueblo el que va a cometer eso. Mire lo que le pasó a Judá. Judá sufrió la ira de Dios porque Manasés comenzó a practicar todo eso que el Señor prohíbe. Mire, vamos a Segunda de Reyes. Le voy a leer, la lectura es un poco extensa, pero creo pertinente que leérselo. Versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes 21, versículos del 1 al 7. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Y mire el versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo? Dice el texto, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instruyó a encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y dice el verso 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Pero mire el castigo. De un saltito al versículo del 10 al 15. Habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí, yo traigo tal mal, mire, un mal muy grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñirán ambos oídos. Esa palabra retiñirán quiere decir, se estremecerán de horror. Es decir, Dios traía un juicio sobre esta nación que cuando las personas oyeren se iban a estremecer de horror. Y extenderé sobre Jerusalén, dice el verso 13, el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. ¿Puede ver, mi hermano? La gravedad. Dios no toma a la ligera esas acciones. Quizás usted está pensando, no, pero solo es una galletita de la suerte. Quiero ver qué me dice la galletita de la suerte cuando van del chino. No, pero quiero ver qué me dice mi signo. Yo no es que lo oiga, pero ahorita solo voy a escuchar, a ver qué, por curiosidad, solamente. Mi hermano, Dios no pasa, Dios no juega con esas cosas. Así que no tomemos nosotros a la ligera aquello que Dios abomina. El llamado a los creyentes es a ser perfectos, dice el versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y esta era
una advertencia para evitar copiar prácticas del mundo. Una advertencia para nosotros, para no copiar las prácticas del mundo. Posiblemente alguien diga, no, pero eso es normal, no, tampoco no seas tan extremista, eso no es nada. Pero ¿a quién vamos a oír? ¿Lo que dice el vecino o lo que dice Dios? Todo eso que se ve ahora ha venido por toda la historia. Como no es nuevo. Se daba en Canaán y se está dando en nuestro tiempo. Mire, ese deseo desmedido de querer conocer el futuro, de querer saber qué va a pasar mañana, ¿sabe lo que está diciendo? Que nuestra confianza no está puesta en Dios, que nuestra esperanza no está en Dios, que no dependemos de Dios, sino que estamos dependiendo de nosotros mismos. Porque usted puede decir, bueno, yo quiero conocer lo que va a pasar. Y quizás le venga a la mente, soldado avisado no muere en la guerra. Mi hermano, nadie puede detener la mano de Dios, y si Dios ha establecido que va a pasar algo, eso es lo que va a pasar. La invitación esta mañana es: confiemos en la soberanía de Dios y busquemos en la fuente correcta. ¿Está preocupado usted? Doble sus rodillas y dígale al Señor. El Señor conoce su corazón. Usted no va a ir y decirle, Señor, yo soy valiente, pero ahora algo me pasa. No, diga, Señor, tengo miedo, no sé lo que va a pasar, pero yo sí sé que tú estarás conmigo. Dios nos llama a que seamos íntegros y a no depender de ninguna fuente ajena a Él. Como predicaba nuestra hermana Bianchi en la vigilia, a no confiar en cisternas rotas. Los creyentes, hermanos, debemos de ser íntegros. Mire este ejemplo de los cristianos en Éfeso. Hechos 19, versículos del 19 al 20. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era mucho dinero. Y dice el verso 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Punto número 2, la promesa de un verdadero profeta. Versículos del 15 al 19. Y dice el verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Verso 17 dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. El Señor dice, está bien que me tengan temor, está bien. Y dice el verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandare. Pero aquí viene una advertencia en el versículo 19. Y dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Mire, Dios en su infinita misericordia no deja a su pueblo sin dirección. Primero le da una advertencia de lo que no se debe hacer, pero luego le da la esperanza de algo mucho mejor, y les promete que va a levantar un profeta que va a hablar sus palabras.
Ese profeta prometido sería el medio que Dios iba a utilizar para escuchar su palabra, para recibir la guía, para ser consolados a través de su palabra. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este pasaje se interpreta como una referencia a Jesús, al Mesías. Que así como Moisés recibía y predicaba la revelación divina y guiaba a su pueblo, así también iba a venir Jesús, que era tipología de Moisés. Tenían similitudes, fueron librados de la muerte cuando eran niños, intercedió por su pueblo. Moisés igual que Jesús también, y también Moisés fue un mediador de un pacto. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Charles Spurgeon dice, hablando acerca de este texto: hombres y hermanos, si nuestros corazones fueran rectos, en el momento que se anunciara que Dios nos hablará a través de Jesucristo, correríamos a escucharlo. Oh, dice él, si el pecado no hubiera enloquecido a los hombres, escucharían ansiosamente cada palabra de Dios a través de un mediador como Jesús. Y luego él dice, el día vendrá cuando lo requerirá de vosotros en un sentido mucho más violento que hoy. Cuando hayáis pasado más allá de la región de la misericordia, él te dirá, yo te llamé y vosotros os rehusasteis. Ahí está la advertencia: cualquiera que no oiga será demandado. Este texto nos habla que la máxima autoridad es Jesús. Miren, no solamente Jesús iba a traer un mensaje de Dios, sino que Él mismo es el mensaje. Se encarnó, Él encarnó la palabra. Y tiene poder y autoridad para salvarnos, para consolarnos. Mire esta indicación que dice, a él oíd. Esa es la misma para usted y para mí, a él oíd. Israel tuvo muchos profetas luego de Moisés y hablaron por parte de parte de Dios, pero esta profecía apuntaba a un profeta mayor que todos. Mire lo que dice Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mire la exhortación, a él oíd, la misma que vemos en Deuteronomio 18:15. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Hechos 3, del 20 al 26 dice, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Verso 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días.
Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En ese sermón Pedro aplica la profecía de Deuteronomio directamente a Jesús. Jesús es el Mesías prometido en Deuteronomio. Jesús es el Mesías que Moisés había anunciado. Imagínense por un momento, mi hermano, si Israel tenía que recordar, memorizar y guardar en su corazón todas las palabras que Moisés había hablado, cuánto más nosotros debemos de recordar y atesorar en nuestros corazones lo que Dios ha revelado en Jesús. Dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado así la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, Israel estaba esperando ese profeta. Cuando después de que Jesús alimentó a más de 5,000 hombres, dice Juan que los que estaban ahí inmediatamente asociaron ese evento y comenzaron a pensar cuando Dios dio maná en el desierto al pueblo. Y de hecho ese será el sermón de las 11. Jesús es el pan de vida. Viéndolo en Deuteronomio. Pero ellos asociaron inmediatamente ese evento y comenzaron a pensar, bueno, nos está alimentando acá. Y entonces ellos decían, ¿no será este el profeta anunciado? Usted lo puede leer en el capítulo 6 de Juan. A Juan el Bautista le preguntaban, ¿quién eres? ¿Elías? No. ¿Eres el profeta? ¿Cuál profeta? El profeta que había sido anunciado en Deuteronomio. El pueblo lo estaba esperando. Pero cuando llegó no lo reconocieron. La pregunta sería en esta mañana, ¿a quién estamos oyendo nosotros? ¿A quién oímos? Y le voy a acomodar una clave para que pueda detectar más fácil a quién oímos. ¿A quién llama primero o a dónde corre usted cuando algo pasa? ¿Qué es lo primero que hace en momentos de aflicción? ¿A mamá? ¿Al esposo? ¿A la esposa? ¿A un amigo? ¿A tratar de solucionar? Y todo eso no, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es a Dios. Pedir la dirección de Dios. Venir al Señor. Y muchas veces, hermano, ya con esto termino, muchas veces Dios nos tiene que corregir ese problema. Pues nosotros debemos de ser como los niños. Mire, yo tengo un nieto, todos lo saben, y ese niño me quiere mucho a mí. Pero si él se llega a golpear
y está el papá ahí, ¿para dónde cree que corre? Yo le digo, venga rápido, lo quiero agarrar yo porque se volvió. No, dice. Y corre para donde el papá. Así debemos de ser nosotros. Podemos tener muchos afectos, podemos tener, quizá usted puede decir, este problema que estoy pasando, cierta persona me lo resuelve, pero lo primero que nosotros debemos hacer es que nuestro primer amor, nuestra primera opción siempre tiene que ser Dios. No debe de correr para otro lado. Después de ahí, busque, porque el Señor ya le va a haber dado dirección. Porque la mayoría de problemas y errores que nosotros cometemos es por eso. Todo lo que nosotros sufrimos y pasamos es por lo mismo. Porque nosotros en lugar de arreglar, arruinamos. Vayamos a la fuente primero. No busquemos en otros medios. Busquemos la palabra de Dios. Mi hermano, todo lo que usted necesita, y yo también, lo que necesitamos, todo lo tenemos en Cristo. Tenemos salvación, tenemos provisión, tenemos refugio, tenemos paz y tenemos gozo. De tal manera que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. El Salmo 16 en el versículo 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.